Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Continuamos desarrollando ejercicios y problemas de conjuntos. Aquí tenemos un problema que nos dice que de un salón de clases de una academia de ciencias se encontró que 40 alumnos tenían un libro de aritmética, 30 tenían un libro de álgebra y 30 tenían un libro de geometría. 8 tenían un libro de aritmética y un libro de álgebra, pero no de geometría. 6 tenían un libro de álgebra y un libro de geometría, pero no de aritmética. 12 tenían un libro de aritmética y uno de geometría, pero no de álgebra. Si 5 tenían los 3 libros y 6 no tenía ningún libro, averiguar cuántos alumnos tenía el salón. Bien, entonces como siempre vamos a tratar de analizar, interpretar el problema para poder desarrollar de la mejor manera. Bien, entonces aquí lo que nos están hablando prácticamente sería de tres conjuntos. ¿Por qué? Porque nos hablan de que 40 alumnos tenían un libro de aritmética, hablamos de aritmética que sería un conjunto, 30 tenían un libro de álgebra, álgebra sería otro conjunto y 30 tenían un libro de geometría y geometría sería otro conjunto. Entonces podemos interpretar cada una de las materias o de esos libros que serían un conjunto. Entonces tenemos tres conjuntos. Luego, en la parte última nos dice si 5 tenían los tres libros. ¿Qué nos indica eso? Que esos tres conjuntos tienen una intersección, es una intersección de esos tres conjuntos. Entonces 5 tenían los tres libros y 6 no tenían ningún libro. Entonces esos 6 estudiantes van a estar fuera de esos tres conjuntos, pero dentro de un conjunto universal que vamos a interpretarle de acuerdo a esta pregunta, ya que nos dice cuántos alumnos tenía el salón. Entonces el salón o la cantidad de alumnos de ese salón va a ser nuestro conjunto universal. Entonces, de acuerdo a lo que hemos analizado, tenemos nuestro diagrama de Venn. Aquí está el conjunto universal, que es el que tenemos que averiguar cuántos son. Aquí tenemos los tres conjuntos para cada uno de los libros. Entonces, como siempre, vamos a ir ingresando datos aquí en nuestro diagrama de Venn para hacer los cálculos respectivos que vamos a ver para averiguar el conjunto universal. Lo que nos preguntan cuántos alumnos tiene el salón. Muy bien, entonces nuestro conjunto universal va a ser lo que tenemos que averiguar. Bien, entonces vamos a ver aquí en este primer conjunto. Vamos a hablar de los libros de aritmética. Entonces vamos a decirle a este conjunto y esto es igual a 40 alumnos que tienen un libro de aritmética. Entonces ponemos A igual a 40. Luego dice 30 tenía un libro de álgebra. Entonces para este segundo conjunto vamos a llamarle B, que sería de álgebra, que lo tienen 30 alumnos. Entonces B va a ser igual a 30 y luego nos dicen que 30 tenían un libro de geometría. Entonces C vamos a decir para geometría igual a 30. 30 alumnos que tienen un libro de geometría. Entonces ahí tenemos ya nuestros tres conjuntos con estos datos de aquí. Luego nos dice que 8 tenían un libro de aritmética y un libro de álgebra. Aritmética y álgebra. Aquí tenemos libro de aritmética y de álgebra que teníamos de estos dos. Entonces esto es aritmética y álgebra. Sería esta zona de aquí. Son 8 que tenían un libro de aritmética y un libro de álgebra. Son 8. Pero aquí hay una condición que nos dice, y aquí hay que tomar muy en cuenta esto, que nos dice que, pero no de geometría. Es decir, como aquí entre álgebra, entre aritmética y álgebra tenemos esta zona que es la intersección, pero aquí en esta intersección de estos dos conjuntos también está el conjunto C, que es para geometría. Entonces, como nos dice no de geometría, ¿cuál es la zona
que pertenece o cuál es la zona que está trabajando la geometría para estos dos conjuntos. La zona que está incluida geometría en estos dos conjuntos es esta de aquí. Entonces, no esta nos dice. Esta es para los dos, pero no para esta de aquí. Entonces, ¿dónde vamos a ubicar los 8? En esta zona de aquí. Entonces, aquí vamos a poner 8. Muy bien. Entonces, eso quiero que se entienda. Aquí nos dice de aritmética y de álgebra, que es toda esta zona de aquí, son 8, pero como ya nos dice la condición, no de geometría, y como geometría es esto, es decir, a estos dos conjuntos, geometría está ubicado o ocupando esta zona, entonces no esta zona. Solamente aquí tendríamos los 8. Muy bien, continuamos. Y nos dice, 6 tenían un libro de álgebra y un libro de geometría. Aquí tenemos álgebra y geometría. Sería esta zona de aquí, los 6. Bien. La condición es, pero no de aritmética. Es decir, estos dos conjuntos que forman esta zona de aquí, nos dice que no de aritmética. Y como aritmética es esto de aquí, la zona que ocupa aritmética con estos dos conjuntos es esta de aquí. Entonces no esta de acá. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos 6, que nos dice 6 de álgebra y geometría. Álgebra y geometría, pero no de aritmética, es decir, no esta zona que es la de aritmética. Entonces ahí está, álgebra y geometría, 6, pero no de aritmética. Bien. Ahora nos dice 12 tenía un libro de aritmética y uno de geometría. Aritmética y geometría. Aquí tenemos aritmética y aquí geometría. Esta es la zona, serían 12, pero como nos dice al final no de álgebra, es decir, no esta de aquí, entonces para aritmética y geometría, que es esta zona, y lo de álgebra ocupa esta zona, entonces no esta zona. Sería solamente esta zona de aquí para los 12 que tienen los dos libros. Ahí está, los 12 que tienen aritmética y geometría, pero no de álgebra. Como esta zona es de álgebra, no le ponemos esta de aquí. Solamente esta zona de aquí serían para estos dos conjuntos. Bien. Y entonces, ¿qué hacemos con esta zona? Pues el mismo problema ya nos dice que 5 tenían los 3 libros y la intersección de los 3 conjuntos es aquí. Es decir, aquí tenemos que poner los 5 libros que tienen los 5 alumnos que tienen los 3 libros. Bien, listo. Entonces ahora lo que tenemos que averiguar es cada una de estas zonas que nos quedan libres para nosotros poder contabilizar todas estas zonas que hemos obtenido sumado con 6 alumnos que no tenían ningún libro, vamos a ponerle fuera. Aquí estarían los 6 que no tienen, 6 alumnos que no tienen ningún libro. Entonces tendríamos que sumar las zonas de esta intersección de conjuntos más los 6 que no tienen ningún libro y ese sería nuestro conjunto universal. Entonces vamos a averiguar esto de aquí, esta zona. Es decir, esta zona va a ser igual a 40, que es el conjunto A, restarle estas 3 zonas de aquí. A ver, vamos a hacerle por aquí. Tendríamos 40 menos la suma de estas zonas de aquí. Sería 8 y 12, que tendríamos 20 y 5, 25. 40 menos 25. Entonces tendríamos 15 en total. Esto va a ser igual a 15. ¿Verdad? Bien, entonces aquí tendríamos 15. Para esta zona de aquí tendríamos que asimismo restar 30 menos estas 3 zonas de aquí. ¿Sí? Entonces tendríamos 30 menos la suma de estas zonas de aquí. Tendríamos 8 y 5, 13.
3, 6, 6, 19. Muy bien. Entonces, 30 menos 19, 30 menos 10, que serían 20. 20 menos 9, que serían 11. Muy bien. Y esto sería 11 para esta zona de aquí. Y por último tendríamos que obtener esta zona de aquí, que sería el conjunto de aquí, que es 30 menos estas tres zonas de aquí. Entonces tendríamos 30 menos, sumaríamos 12 más 6, que serían 18, 18 más 5, que serían 23. Muy bien. Y 30 menos 23, que sería 7. Perfecto. Entonces esto sería 7. Listo. Entonces ahora sí ya podríamos sumar todas estas zonas más 6 y tendría que darnos nuestro conjunto universal. Entonces vamos a poner que U va a ser igual a la suma de todas estas zonas de aquí. Bien, vamos a sumarle 15, a ver, más 5, que sería 20, más 12, que sería 32, más 8, que sería 40, obviamente todo este conjunto de aquí, más 11, vamos a sumarle más 11, más 6 y más 7 y más 6. Muy bien. Entonces nuestro conjunto universal va a ser 40 más 11, que serían 51, más 6, 57, más 7, 64, 64 más 6, 70. Listo. Entonces ya tenemos nuestro conjunto universal que representa a los alumnos que tenía el salón. Entonces, ¿cuántos alumnos tenía el salón? Y podemos responder que el salón tenía 70 alumnos. Muy bien. Y esta sería nuestra respuesta para esta pregunta del problema que teníamos planteado. Entonces eso es todo por este video, amigos. Espero que sigan revisando, sigan estudiando y nos veremos en una próxima oportunidad. Chao.